Hola, bienvenidos sean todos a nuestra clase en vivo programada para el día de hoy. Espero que estén excelentes. Quien les habla su profesora Erika García, atenta a cualquier duda, inquietud que ustedes puedan tener. Y vamos a hablar un poco de otra unidad. Recordemos que hay que entregar las evaluaciones para irlas revisando, ir corrigiendo, para ver dónde pueden mejorar y estar atentos a eso. En esta ocasión nos corresponde hablar un poco acerca de los hallazgos de auditoría. Recordemos, recordemos que los hallazgos en la en una auditoría de gestión de cualquier organización es un tema que debemos trabajar, que debemos conocer, es un conocimiento que tenemos que empoderarnos de él. Fíjense, una auditoría de gestión consiste en un examen independiente, objetivo y fiable de si las iniciativas, sistemas, operaciones, programas, actividades u organizaciones funcionan con arreglo o en concordancia con los principios de economía, eficiencia, eficacia y, bueno, ¿por qué no? Si existe un margen de mejora. La auditoría de gestión es una técnica, muchachos, que relativamente es nueva en la parte de asesoramiento y ayuda a analizar, a diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas. ¿Con qué fin? El fin de conseguir un éxito en una estrategia que deban aplicar para corregir algunas situaciones y hallazgos que se puedan encontrar en una organización. Uno de los motivos principales por el cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la organización de la misma. Fíjense, hay distintos tipos de auditoría. La más común es la financiera, que es la que hacemos normalmente una vez culminado el ejercicio fiscal y se generan los estados financieros. Entonces, podríamos tener diferencias. ¿Cuáles serían algunas diferencias entre la auditoría financiera y la auditoría de gestión? La auditoría financiera está concebida para dar una opinión objetiva e independiente de que determinados estados financieros representan fielmente una situación económica de la empresa. El informe está basado en los principios contables y presupuestarios generalmente aceptados. En base a estos principios, las opiniones del auditor son fácilmente previsibles y muy breves. Además, el auditor no formula en general recomendaciones sobre la gestión de la empresa, sino que hace las recomendaciones y no se redactan o transcriben en el cuerpo del informe. Por otra parte, las auditorías financieras son de carácter periódico, es decir, constantemente las están haciendo. En cuanto a la auditoría de gestión, esta examina las prácticas de gestión. No existen principios de gestión generalmente aceptados, es decir, en principios o lineamientos que se establezcan, sino que se va haciendo en la medida en que se necesita. No es que esté codificado, sino que se basa en una práctica normal de gestión. Es decir, los criterios de evaluación de la gestión se diseñan para cada caso específico y pueden extenderse en casos similares. Las recomendaciones sobre la gestión son extensas y se adaptan al hecho que están fiscalizando y analizan las causas de las ineficiencias y sus consecuencias. Estas auditorías de gestión las pueden hacer de vez en cuando, pero es importante que se tengan. ¿Cuáles serían los procesos de auditoría en la auditoría de gestión? Un examen. Estos procedimientos son operaciones específicas que se aplican en una auditoría e incluyen técnicas y prácticas consideradas necesarias. Esto de acuerdo con las circunstancias de la manera en que los procedimientos se den en las empresas. Y podemos definirlos como una descripción de actos que el auditor realizará en el cumplimiento del programa de la auditoría. Los procedimientos de auditoría se describen en términos generales de tal manera que estos sean especificados o adaptados al caso o de cada auditoría y de acuerdo con el criterio profesional de cada auditor. Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener evidencia necesaria que fundamenta la opinión.
En cambio, las prácticas de auditoría financiera constituyen labores específicas realizadas por un auditor como parte de un examen. ¿Cuáles serían esas técnicas más utilizadas para reunir evidencia? Las técnicas de verificación ocular, verificación oral, verificación escrita, verificación documental y verificación física. Fíjense, una definición, digamos, un poco más concreta, más exacta, cuando a ustedes se les pregunte qué es una auditoría de gestión o hallazgo de auditoría de gestión, ustedes pueden definirla de la siguiente manera. Es la evidencia objetiva recopilada durante el examen de la administración de una entidad. Esta demuestra una desviación o incumplimiento respecto a un parámetro, meta o norma establecida, que ustedes hayan establecido, y representa el impacto real sobre la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y calidad del uso de los recursos públicos o corporativos. Para que un hallazgo esté formalmente estructurado y sustentado, debe contar con tres elementos obligatorios. El primero sería criterio. ¿Qué es ese criterio? La norma, la meta, el manual, la meta del plan estratégico o el indicador de gestión que la entidad debe cumplir, es decir, el deber ser. La condición, la situación real observada y documentada durante la evaluación por parte del auditor, lo que es. La causa, que es la razón o factor raíz que originó la diferencia entre el criterio y la condición, por qué sucedió. Y el efecto, que es la consecuencia o impacto, cuantificable, económico, operativo, legal o reputacional. Esto derivado de la situación observada. ¿Cuáles serían, a grosso modo, los tipos comunes de hallazgo en una auditoría de gestión? Tenemos categoría, descripción y mencionaremos un ejemplo. En categoría tenemos incompetencia e ineficiencia. La descripción, que no utilizan los recursos financieros y los recursos materiales de la mejor manera. ¿Cuál sería un ejemplo típico en una empresa? Los equipos de alta tecnología permanecen en desuso y son subutilizados cuando se tienen allí y se les puede sacar mayor provecho. Otra categoría sería la ineficacia. ¿Cuál sería la descripción? O un ejemplo, incumplimiento de las metas o metas del plan institucional. ¿Cuál es un ejemplo de una organización? Lograr solo el 40% de las metas establecidas al inicio del periodo. Otra categoría sería la falta de economía. Eso quiere decir adquisiciones o contrataciones realizadas a costos superiores a los del mercado, es decir, por encima de lo que se previene. Y un ejemplo serían compras de insumos a sobreprecio. Otra categoría sería la debilidad de control interno. Recordemos que en los procesos de auditoría los controles internos son muy importantes y cada empresa en cada departamento debe tener manuales y políticas de control internos que se deben cumplir, que ustedes como auditores tienen que hacerle seguimiento para que al final se logren todos los objetivos propuestos por la organización. Esto, una descripción sería la falta de indicadores o fallas en el seguimiento de riesgo y un ejemplo la ausencia de manuales y procedimientos. En muchas empresas no existen manuales de procedimientos ni políticas contables. En ese momento entran ustedes como profesionales del área para implementarlos, establecerlos y elaborarlos. ¿Cuáles serían algunas de las fases del tratamiento de los hallazgos? Hallazgo preliminar. En este caso, el auditor redacta el hallazgo y lo presenta formalmente a los responsables de la entidad. Otra fase sería descargar la información o los comentarios. Esto significa que la entidad auditada presenta sus pruebas, aclaraciones o observaciones para subsanar los hallazgos encontrados. Otra fase sería el hallazgo definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Si los papeles de trabajo no justifican esa desviación, el hallazgo se consolida en un informe final. Y otra fase sería el plan de mejoramiento, que la entidad elabora un plan de acción para corregir las causas raíz e implementar las recomendaciones formuladas por la auditoría. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Fíjense, retomando las técnicas, en cuanto a la verificación ocular, es el acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o más elementos. Dentro de la fase de ejecución de la auditoría se efectúa la comparación de resultados contra los criterios aceptables.
La observación es el examen ocular realizado para cerciorarse cómo se ejecutan las operaciones. En este caso, esta técnica es de utilidad en todas las fases de la auditoría. ¿Por qué? El auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias, en especial las relacionadas con la forma de ejecución de las operaciones, y se aprecia a nivel personal, de manera abierta o discreta, cómo el personal de la entidad ejecuta dichas operaciones. En cuanto a las técnicas, por mencionar algunas, porque no las vamos a nombrar todas porque son muchas. En cuanto a las técnicas de verificación oral, la indagación, podríamos decir que es el acto de obtener información verbal sobre un asunto mediante averiguaciones directas o conversaciones con los funcionarios. ¿Qué funcionarios? La firma de auditoría que ustedes hayan contratado para desarrollar ese proceso. Ok, con los funcionarios responsables de la entidad. ¿Qué pasa? La respuesta a una pregunta formulada por el auditor es una porción insignificante de elementos de juicio en los que puede confiarse. No se puede hacer una sola pregunta cuando tenemos un proceso de auditoría. Para eso tenemos un cuestionario de control interno. Pero la respuesta a muchas preguntas se relacionan entre sí y pueden suministrar un elemento de juicio satisfactorio. En cuanto a las entrevistas, pueden ser efectuadas al personal de la entidad auditada o personas beneficiarias de los programas o actividades a su cargo. Para obtener mejores resultados, se debe preparar apropiadamente, se debe especificar quiénes serán los entrevistados y definir las preguntas a formular, alertar al entrevistado acerca del propósito y puntos observados. Las encuestas pueden ser útiles para recopilar información de un gran universo de datos o grupos de personas. Su ventaja principal radica en la economía en términos de costo y tiempo. Sin embargo, su desventaja se manifiesta en su inflexibilidad, al no obtener más de lo que se pide, lo cual en ciertos casos puede ser muy costoso. ¿Por qué costoso? Porque ustedes pueden ser contratados por una empresa para desarrollar una auditoría y resulta que cuando ustedes están en su planificación, en su programa, planificando su programa de trabajo, y en cuántas fases lo van a desarrollar y en cuánto tiempo, pueden conseguirse con obstáculos. Y de ser así, obstáculos en cada departamento, sería una auditoría impracticable, porque si ustedes no tienen la información, ustedes no pueden hacer el proceso de auditoría. Entonces, en ese caso, a nivel profesional, en lo que a mí respecta, sería oportuno retirarse y no hacer la auditoría, sino que contraten a otras personas, ya que el proceso es impracticable. Por otra parte, tenemos las técnicas de verificación escrita, que consiste en analizar, confirmar, tabular y conciliar. En el aspecto de analizar consiste en la separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación, actividad, transacción o proceso, algunos ejemplos, con el fin de establecer su naturaleza. ¿Qué pasa? Su relación y conformidad con los criterios normativos y técnicos existentes, y los procedimientos de análisis están referidos a la comparación de cantidades, porcentajes y algunos otros. En cuanto a la confirmación, esto es una técnica, muchachos, que permite comprobar la autenticidad de los registros y documentos analizados a través de información directa y por escrito, otorgada por funcionarios empleados que participan o realizan las operaciones sujetas a los exámenes de confirmaciones internas, por lo que están en disposición de opinar e informar en forma válida y veraz sobre ellas. Otra forma de confirmación es la denominada confirmación externa, la cual se presenta cuando se solicita a una persona independiente de la organización auditada, un tercero, información de interés que solo ellos pueden suministrar. En cuanto a la tabulación, es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los resultados obtenidos en áreas, segmentos o elementos examinados de manera tal que se facilite la elaboración de las conclusiones. Un ejemplo de aplicación de esta técnica lo constituye la tabulación de los resultados obtenidos en el inventario físico de bienes practicados en el almacén de la entidad en una fecha determinada. Eso sería cuantificable. En cuanto a la conciliación, implica hacer que concuerden dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. Esta técnica consiste en analizar la información producida por diferentes unidades operativas o entidades respecto de una misma operación o actividad. Es decir, que lo mismo que usted revise en el departamento de contabilidad, concuerde con lo que haya hecho el auditor.
Esto determina la validez y la veracidad de los informes, de los registros y resultados que están siendo examinados. Recordemos que el proceso de auditoría se hace con la finalidad de validar todas esas cifras financieras plasmadas en los estados financieros. Buscar los soportes con el cual usted pueda documentar tanto los ingresos como los gastos y las distintas operaciones mercantiles que se desarrollaron durante ese periodo. Yo por aquí tengo para compartir con ustedes, déjenme buscarla, una presentación para que también les quede a modo de información, muy aparte de lo que les estoy comentando, para cuando ustedes vean esta grabación, puedan tener esa información. En este tema se descubren oportunidades de mejora a través de la evaluación sistemática y el análisis estratégico de los procedimientos organizacionales. Fíjense, ¿qué es un hallazgo en la auditoría de gestión? Según la ISO 9000-2015, es el resultado de evaluar evidencias objetivas frente a criterios de auditoría establecidos, proporcionando una visión clara del estado actual de la gestión. Tipos de resultados. Puede indicar conformidad total, no conformidad, que requiere acción, oportunidades de mejoras identificadas o buenas prácticas a replicar. Deme un momento que tengo una falla técnica, déjenme arreglarla. Ok, continuamos. Fuentes de evidencia. Incluyen registros documentales, procedimientos escritos, entrevistas con personal clave, observaciones directas y análisis de datos operativos. Chicos, mire, el proceso de auditoría es un proceso muy hermoso, un proceso donde ustedes sienten y se sienten tan satisfechos de participar en ellos, de colaborar y de aportar, porque la experiencia es enriquecedora. Imagínense ustedes en una empresa haciendo una auditoría, tienen que revisar todo y lograr que, por ejemplo, en las partidas de ingresos, la partida de ingresos, ventas, lograr que toda esa facturación tengan soporte y tengan basamento legal es un logro. Las compras, los egresos, las erogaciones, todo tiene que estar sustentado. Fíjense, una experiencia, anoche me encontraba dando clases de auditoría del sistema. ¿Qué pasa? Hablábamos de cómo organizar esas carpetas para que cuando llegue un fiscal no tengan problemas ni salgan corriendo. Porque en este momento la idea es que ustedes como auditores, como contadores internos de las distintas organizaciones, eduquen a los contribuyentes, eduquen a los empresarios, porque no hay que salir corriendo cuando nos llegue un fiscal del CENIA. Sencillamente hay que recibirlo con la mejor actitud, solicitarle la credencial, eso es lo primero, el acta de requerimiento, y van a tener un tiempo en que ustedes pueden consignar la documentación solicitada. Ahora, ¿qué conversábamos anoche con nosotros, con mis otros estudiantes? ¿Cómo organizar esas carpetas? Usted, por ejemplo, la carpeta de ventas tiene que tener la factura, tiene que tener el libro de ventas, tiene que tener las retenciones, los anticipos, todo eso en una sola carpeta. El pago del impuesto al valor agregado, el certificado y acompañado de su declaración. Esos tres documentos los engrapa y así ustedes van archivando carpeta por carpeta y tienen un orden, por supuesto, la identifican. De que, por ejemplo, enero de 2025 a marzo de 2025, por darles un ejemplo. De esa manera se organizan, porque ¿qué es la auditoría? Planificación, organización, sistematización. ¿Con qué finalidad? De que en cualquier momento les llegue la administración tributaria y ustedes puedan responder con eficiencia. No van a tener ningún problema. Y sí se puede hacer, sí se puede lograr. Muchos dicen, es que el CENIAT te consigue cualquier cosa para multarte. Bueno, puede ser, no sé, pero en nuestro caso ese no es el caso.
porque ustedes se están formando para ser profesionales con ética, van a ser transparentes, tienen esos valores inculcados ya, la ética, el profesionalismo, la honestidad, y ustedes van a asesorar de la mejor manera a todos esos contribuyentes, a educarlos, a impartirles cultura tributaria, porque eso es lo que necesitamos. En cuanto a la clasificación de los hallazgos, tenemos de una mejor manera y mucho más explicado. No conformidad mayor es una falla sistemática que compromete significativamente la eficacia del sistema y pone en riesgo los objetivos estratégicos de la gestión de la organización. No conformidad menor, una desviación puntual de los requisitos establecidos que requiere corrección inmediata, pero no afecta la capacidad global del sistema. Observaciones, situación de cumplimiento actual que presenta indicios de riesgo potencial de incumplimiento futuro si no se toman medidas preventivas. Las auditorías, muchachos, es para detectar a tiempo cualquier anomalía, cualquier situación que pueda estar involucrada la empresa en cualquier departamento. Siempre existe la probabilidad de un fraude, de detección de un fraude, así que hay que estar al pendiente. Oportunidad de mejora, área que cumple requisitos pero muestra margen significativo para optimizar procesos, aumentar eficiencia y reducir los costos operativos. Ejemplos de hallazgos en auditoría. Tenemos en el área financiera, estos serían los hallazgos más comunes que ustedes podrían detectar en un proceso de auditoría. En el área financiera, registro incompleto de procesos claves detectados durante la revisión documental, afectando la trazabilidad de transacciones importantes y la elaboración de reportes gerenciales. Cuentas mal registradas, cifras que no corresponden con errores significativos. Ese sería un ejemplo. Eso es en los libros contables. Operaciones, procedimientos correctamente documentados en el manual de calidad, pero aplicados de manera inconsistente por diferentes equipos, generando variabilidad en los resultados. Comunicación interna, flujo de información deficiente entre departamentos que pueda generar errores futuros, duplicación de esfuerzo y pérdida de oportunidad estratégica. En una organización es fundamental la comunicación asertiva. Es fundamental la forma en que cada cada directivo, cada gerente, cada jefe de departamento se comunique con su equipo de trabajo. Es importante, es imperativo que cada jefe, cada gerente, cada superior de los lineamientos, directrices de una forma clara y precisa, que todo el personal entienda qué es lo que debe hacer, entienda qué es lo que se le está solicitando y no que quede un margen de duda. El jefe me dijo que hiciera esto, pero yo entendí esto. No. Ante la duda, deben dirigirse a su directivo respectivo y aclararla, porque eso va a afectar el funcionamiento y los procesos de la empresa. Recordemos la técnica del rumor del chisme, que empiezan diciendo ejemplos reales de hallazgos en auditoría y terminan diciendo otra cosa. Entonces, la comunicación es fundamental, es importante entre cada uno de los miembros que integran una organización. La mejora tecnológica, identificación de oportunidad para implementar automatización de procesos manuales repetitivos, reduciendo los tiempos de respuesta y minimizando errores humanos. Manejamos actualmente mucha tecnología, herramientas de inteligencia artificial, herramientas que se deben trabajar con ética. No es que todo lo vamos a hacer con inteligencia artificial, sino que no, esas herramientas existen y están allí para nosotros apoyarnos. Pero los especialistas somos nosotros, somos los que tenemos que revisar todos los contenidos y cerciorarnos de que estén, de que esto sea que esa información sea cierta. Y debemos integrar los procesos con la tecnología para optimizar los tiempos. ¿Cuál es la importancia de identificar y clasificar correctamente los procesos? A nivel estratégico debemos priorizar, facilitar la asignación eficiente de recursos y priorizar inteligentemente las acciones correctivas según el impacto real en la organización. Eficacia del sistema. Esto permite mejorar
sustancialmente la eficacia del sistema de gestión mediante intervenciones focalizadas y basadas en evidencia objetiva. Certificaciones. Esto ayuda a mantener o alcanzar certificaciones internacionales de calidad, asegurando el cumplimiento de estándares globales reconocidos. Es decir, la empresa tiene que tener sus certificaciones. Mejora continua. Esto promueve una cultura de mejora continua y aumenta la satisfacción de todas las partes interesadas, desde los empleados hasta los clientes. Es decir, cada vez que ustedes detecten un error, una inconsistencia, resolverla de inmediato, hacer las propuestas pertinentes, las estrategias correctivas a fin de mejorar. Manejo efectivo de hallazgos sensibles. Tenemos preparación exhaustiva, recopilar y organizar la evidencia clara, objetiva y verificable que respalde cada hallazgo identificado durante el proceso de auditoría. Es decir, que si usted consigue inconsistencia, o sea, se encuentra con inconsistencia en los inventarios, usted tiene que documentarlo con sus papeles de trabajos y sus soportes. Tiene que tener evidencia, pruebas. Ambiente colaborativo. Crear un espacio seguro y de confianza para la discusión abierta donde todas las partes puedan expresar su perspectiva sin temor. Esto es un elemento importante porque a nivel personal y profesional, pienso que las organizaciones que todavía tienen liderazgos autocráticos van a desaparecer. Porque hoy en día la gerencia tiene que ser ambiciosa, tiene que ser amplia, abierta. Es decir, escuchar a todos los colaboradores, porque hay algunos colaboradores integrantes de nuestras empresas, organizaciones, que tienen muy buenas ideas y que se pueden, y ellos hacen la propuesta y se pueden aplicar. Permítanme un momento. Perdón, que es que las fonéticas están un poco. Bueno, continuamos. Ambiente colaborativo. Bueno, ya estábamos explicando eso, que necesitamos escuchar a todos nuestros colaboradores. Ellos tienen buenas ideas y llegar a un acuerdo. Comunicación empática. Transmitir información de forma clara y directa y empática, enfocándonos en hechos y soluciones en lugar de críticas personales o culpar. Por ejemplo, siempre he sido partidaria de que se reconoce en público y se corrige en privado. La idea es que cuando uno de nuestros colaboradores comete un error, tiene una falla en sus funciones, llamarlo aparte, poder conversar con él qué fue lo que pasó y hacer los correctivos necesarios, dar las orientaciones necesarias para que ese colaborador pueda continuar y mejore esa situación en las próximas funciones, como diría yo. Entonces, eso es importante. No es que sean amigos en una organización, porque después de todo lo que somos es compañeros de trabajo. Pero si vamos a estar en una empresa todo, de lunes a viernes, de 8 a 5, 6 de la tarde, cumpliendo un horario, lo ideal es que seamos, trabajemos en armonía, seamos un equipo de trabajo que se apoya y se ayuda, que sea colaborador, que sea empático. De esa manera, la empresa también crece. Por otra parte, soluciones prácticas, ofrecer alternativas viables y definir próximos pasos concretos con responsables, plazos y recursos necesarios para la implementación exitosa. Es decir, cualquier situación que exista, definir cuál es el paso, definir cuál es la solución
cuál es el proceso y hacerle seguimiento y cumplirlo. El proceso posterior a la identificación de los hallazgos. Tenemos registro y clasificación. Esto es una documentación detallada de cada hallazgo con clasificación según la gravedad, el área afectada e impacto potencial en la organización. Plan de acción. Desarrollo y ejecución de planes correctivos específicos con responsables asignados, cronogramas realistas y recursos definidos. Seguimiento activo, monitoreo continuo y verificación rigurosa de la implementación efectiva de las acciones correctivas establecidas. Cierre formal, validación final y cierre oficial tras confirmar la resolución satisfactoria y la efectividad de las medidas implementadas. Todos estos procesos se dan una vez identificados todos los hallazgos que hayan podido encontrar durante el proceso de auditoría. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de una auditoría bien gestionada? Detección temprana, identificación proactiva de cualquier riesgo potencial y problema emergente antes de que escalen y se conviertan en crisis organizacional. Optimización, mejorar significativamente el uso de los procesos y recursos, eliminando redundancias y maximizando la eficiencia operativa. Confianza fortalecida, fortalecimiento de la credibilidad tanto interna con empleados como externa con clientes, proveedores e inversores. Tener una comunicación, tener una buena relación con sus clientes, los inversores, proveedores, con todos. Pareciese difícil, pero sí se puede lograr. Alineación estratégica, mejora continua, perfectamente alineada con los objetivos estratégicos de largo plazo de la organización. Estar alineados con esos objetivos. Tenemos aquí un ejemplo que tenemos fase de diagnóstico, identificación precisa de no conformidades menores y múltiples oportunidades de mejoras en procesos clave. Número 2, implementación rápida, ejecución exitosa de acciones correctivas integrales en un periodo de 3 meses. Número 3, resultados medibles, incremento del 15% de la eficiencia operativa. Y número 4, renovación exitosa de la certificación ISO 9001. Entonces, fíjense aquí, tenemos 15% aumento en eficiencia, 3 meses de implementación y 100% en certificaciones exitosas. Aquí, los hallazgos, clave para la mejora continua. Base de evaluación, constituyen el fundamento para evaluar objetivamente y fortalecer de manera significativa, sistemática, la organización. Más que problemas, no solo señalan áreas problemáticas, sino que revelan caminos concretos, comunicación efectiva, su adecuada comunicación, seguimiento disciplinado y cierre oportuno garantizan resultados tangibles y sostenibles. Y herramienta estratégica, que es integrar la auditoría como herramienta estratégica permanente. Esto impulsa la excelencia y la competitividad de la entidad. En líneas generales, chicos, esto era lo que quería compartir con ustedes. Eh, Recalcarles la importancia de un proceso de auditoría en una organización. Recalcarles que ustedes son, digamos que, una base, un soporte sólido para las organizaciones y eso tienen que tenerlo en cuenta porque donde usted vaya a prestar su servicio, a ejercer sus funciones como auditor, usted tiene que dejar bien en alto, para iniciar, la Universidad Bicentenaria de Aragua, que les da todas las herramientas para ustedes graduarse. Sus facilitadores, estamos aquí trabajando para ustedes y por ustedes, para que cada día sean mejores. Y en cada espacio que Dios les provea para trabajar como auditores, como contadores, como cualquier, digamos, en cualquier cargo, ustedes den lo mejor de ustedes. Sean honestos,
sean empáticos, tengan esa resolución de conflicto así de inmediato, tengan soluciones, propuestas. Hay que ocuparse, no preocuparse. No hay que criticar, hay que aportar. Y en la medida en que vayamos cambiando nuestra visión profesional, tendremos éxito en cada espacio en donde estemos. Vamos a dejar huellas, vamos a ser agentes de cambio en todas las organizaciones donde ustedes vayan a prestar sus servicios, aporten y siempre dejen una huella. De más está decirle que estoy a su entera disposición para cualquier duda e inquietud. Éxito en todo lo que emprendan. Ustedes son los mejores y son egresados, porque así va a ser y lo es. Son egresados de la mejor universidad, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Feliz día, chicos. Éxitos.